que no rompen la igualdad. Porque la igualdad no la entendemos en la diferencia de hombre o mujer, sino en nuestra dignidad de hijos de Dios como hombres y como mujeres. Porque no se trata de yo quiero ser, sino yo entiendo que Dios me llama a. Se trata, por tanto, de ir descubriendo cómo Dios a cada uno le lleva a vivir en concreto esta vocación a la santidad. A la que hemos ido. Recordarlo, queremos y podemos, con la gracia de Dios, ser santos. Ella es Andrea. Él es Pablo. Y él, el padre José Juan. Gracias. Y hoy estamos encaminados en este nuevo episodio del podcast en el que estaremos conversando Sobre la vocación, un temazo, como dicen aquí, muy, muy interesante, porque al final todos estamos llamados a una vocación. Y además de estar llamados todos a una vocación, todos estamos llamados a la santidad. Entonces, entremos ya de lleno con esto de qué es la santidad, o cómo es eso de que todos estamos llamados a la santidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es clarificar bien lo de vocación. Vale. Porque luego te oyes personas de misa, gente que van a misa, gente que comulga. No, es que yo no tengo vocación. ¿Cómo que no tienes vocación? Sí que la tienes. No, yo no he ido al seminario. No, yo no soy fraile. No, yo no soy religioso o religiosa. Pero es que solo tienen vocación los que van al seminario, o los conventos, o las congregaciones religiosas. Solo estos tienen, los demás no tienen vocación ninguna. Que la iglesia es muy amplia y es muy rica. Y por otra parte, eso por un lado, clarificar lo que es la vocación. Y por otra parte, cuando hablas de santidad, dices, no, eso no va conmigo. Inalcanzable. Inalcanzable. Estoy muy lejos de la santidad. Claro. Un momento. Primero de todo bautizado tiene vocación. Todos los bautizados, hombres, mujeres, de todas las partes del mundo, en la Iglesia Católica, bautizados en la Iglesia Católica, ahora sí que nos centramos de nuevo en la Iglesia Católica, todos tenemos y participamos de lo que llamamos la vocación común. Hay una vocación común al seguimiento de Cristo. Claro. Y que este seguimiento de Cristo se entiende y se traduce como santidad. Por lo tanto, todos los bautizados tenemos la vocación común a la santidad, que es, por tanto, nuestro seguimiento de Cristo. Todos. Incluso el más zoquete, y perdonad si alguien hay zoquete, espero que nadie. O el más sabio. O el más malo. Incluso. Una vocación común a todos, que luego se concreta en llamadas, carismas, servicios, según la persona, la situación, sus capacidades y también las mediaciones que Dios pone en el camino. Dios nos va... También es verdad que cuando alguien me dice, yo perdí la vocación, le dije, no, perdiste el sentido de tal tipo de servicio, de tal tipo de carisma, de tal tipo de llamada, pero la vocación no la has perdido. Tú sigues queriendo vivir en la santidad con Cristo, sí. Que fue en aquel ámbito y en aquel ámbito por lo que sea dejado de ser, pero has descubierto en otro ámbito. Bueno, lo importante es sacar adelante la vocación a la santidad, la forma, manera, etcétera, etcétera. Pues si puedes perseverar toda la vida en una, bendito sea Dios, daremos gracias a Dios que has perseverado en esa forma. Si Dios luego te lleva, Él sabrá que en la Iglesia tenemos santos que Dios los ha llevado por muchos derroteros en un único camino. Y son santos. Lo vuelvo a repetir porque entiendo que es muy importante. Hemos de recuperar, y esto lo digo mirando a vosotros y mirando a ti que nos estás mirando en este momento, hemos de recuperar el sentido de la vocación común a la santidad. Se nos ha ido. Se nos ha perdido. Y hay que recuperarlo. Se nos ha ido por un exceso. O porque no creemos que estamos llamados a la santidad. Bueno, porque hemos hecho la santidad más santa de lo que es.
Exacto. Hemos santificado la santidad. Exacto. Y por lo tanto, y la manera de recuperarlo es, soy bautizado, eres bautizado, somos bautizados, pues tenemos una vocación. Y una vocación a la santidad. Pues vamos a ponernos en ello, vamos a vivirla. El cómo, cuándo, y lo iremos viendo. Dios nos irá mostrando los caminos, lo iremos descubriendo, pero no nos paremos. No nos quedamos como estatuas de sal. Claro, que la pregunta es, ¿y qué es la santidad? Porque la hemos nombrado mucho, pero claro que es. y además hemos visto tantas formas y maneras de santidad, Ujú. y relacionamos la santidad con tantas cosas, unas muy felices y otras muy desastrosas. O que es inalcanzable y que no es para todos. Y yo creo que lo mejor es leer ¿Qué el número 428 del Catecismo, donde pienso que resume fácilmente y en un lenguaje adecuado qué entiende la Iglesia por santidad. Dice, todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final, cuando Dios sea todo en todo. Incluso en el sufrimiento y dolor hay camino de santidad. Sí, uno se santifica. Por lo tanto, y ya lo habéis visto, ya llevamos unos cuantos episodios, podcasts, y habéis visto que yo soy partidario de subrayar aquello que entiendo que es fundamental o que sirve de más. En este caso como eje, en esto que hemos leído. Vamos a ver el eje. Primero, la santidad, ¿a qué está inherente? ¿Cómo se come? ¿Qué es? ¿Qué sentido tiene? La plenitud de la vida cristiana. O sea, vivir mi vida cristiana plenamente, desarrolladamente. No quedarme solo, en el domingo voy a misa y rezo un rosario de vez en cuando, y cuando llega la fiesta patronal le pongo un cirio al santo. Y bautizamos primeras comuniones, bodas y exequias cuando llega el momento. Pero luego, no, que toda mi vida, con estos elementos que le van marcando, que la van ayudando, que la van haciendo crecer como hitos, como pasos de crecimiento, toda mi vida sea una vida de plenitud cristiana, de plenitud en Cristo. Una plenitud en Cristo que me lleve a saborear, a respirar, a experimentar el amor que Dios me tiene. Y volvemos a lo de los principios. Hijos de Dios. A vivir nuestra condición de hijos de Dios en Cristo. Pero claro, eso habría el peligro de que, bueno, muy bien. El otro día alguien que vio me dijo, cuando te pones las manos en la cara te tapas. Y yo le dije, pero es que cuando hablo con la gente me pongo las manos en la cara. Entonces, pues perdonad, en algún momento veréis que me pongo las manos en la cara, pero es que me sale de natural. Entonces, si los guionistas me dicen que no puede ser, procuraré corregirlo. Pero entonces perderé naturalidad. No. Y con lo cual, superada esta salvedad, continúo. Así me tomo la libertad de ponerme la cara cuando lo necesite o me venga en gusto, porque estoy con vosotros como en casa. O al menos así me siento, con vosotros y con los que estáis al otro lado de la pantalla. Por lo tanto, sí, contigo también. Espero caerte bien. Por lo tanto, pero habría el peligro de que entonces me lo quedo para mí. ¡Qué santo que es! Mira, yo recuerdo una anécdota
sencilla. Recuerdo que fui a visitar una comunidad de religiosas, da lo mismo, religiosas o religiosos, monjas o monjes. Ahora no vamos aquí a decir, claro, habla de las mujeres porque las monjas, no, es igual. Igual que era una monja, podría ser un monje, un cura o un laico, es igual. Y me dijeron, tenemos una hermana en la comunidad que es muy santa, muy santa. Bueno, tiene que conocerla, es muy santa. Dije, ¿y por qué saben que es santa? Porque es silenciosa, es sencilla, no busca el primer puesto, si es sacrificada, es muy de oración, muy cumplidora con los horarios de la comunidad, muy cuidadosa con su vida espiritual, con su vida sacramental, confiesa a menudo, recibe la comunión. Muy bien. Vale. Fabuloso. Y se me ocurrió preguntar lo siguiente. Fui hablando con la priora y le dije a la priora, ¿me permite? Padre Matiz, ¿qué es una priora? La superiora de una comunidad religiosa. Era un convento de monjas de clausura y la priora, que era la superiora, le dije, ¿me permite una cosa? Yo no dudo de la santidad de esta hermana, al revés, estoy convencido que va a demostrarla más todavía. Haga una cosa. Mañana, dígale que mañana, a la hora del rezo de laudes, no va a ir al coro a rezar con ustedes, sino que irá a preparar el desayuno de la comunidad. Y que en todo caso, luego ya, cuando la comunidad esté desayunando, ya rezará ella laudes. Porque así las hermanas van a desayunar la leche caliente, recién calentada, porque si no, si se hace antes se enfría, etc. Pongan las cosas que quiera, pero por favor, que a la hora de laudes, ella prepare el desayuno de la comunidad. Y me dijo, no acabo de entender muy bien, pero bueno, mire, padre, no me cuesta nada. Digo, no, se lo pido. Vale. Al cabo de unos días volví y le pregunté, ¿qué tal fue? Dice, se lo dije, me puso una cara muy sorprendida y me dijo que por obediencia lo haría, pero que no acababa de comprender cómo la superiora, la priora, le invitaba a faltar al horario. Que lo haría por obediencia, pero que le generaría malestar espiritual pensar que teniendo que estar rezando para Dios, tenía que estar calentando el desayuno. Vale. Y lo hizo. Me dijo, sí. Lo que pasa que cuando había preparado el desayuno, cuando nosotros llegamos, nos dijo, bueno, desayunen tranquilas que yo voy a rezar laudes que no las he rezado todavía. Digo, y no desayuno con ustedes, no. Y le dije, pues mire, madre, lo siento, no es santa. No pasó el examen de santidad. No es santa. O sea, no es santa porque la vida de santidad también es perfección en la caridad. Claro. Entonces, es muy fácil dedicarse a Dios, alabar a Dios, estar con Dios, estar por Dios, pero luego cuando tenemos que poner al hermano por delante, cuando la necesidad del hermano pasa por delante, cuando tenemos que renunciar a ese estar, etcétera, cuando hay que vivir la caridad, ahí también está la santidad. Uh-huh. Otra cosa es que la hermana diga, mire, para que coman caliente me voy a preparar el desayuno yo antes. No, mire, hermana. Y otra cosa es que te lo estén pidiendo. Con lo cual, no tiene santidad. Tiene observancia, es observante, pero no es santa. ¿Por qué? Porque la santidad es plenitud de vida cristiana y perfección en la caridad. Lo hemos leído. Tercer elemento, en la unión íntima con Cristo.
y en él con la Santísima Trinidad. Es un cura más trabajador, es plenamente dedicado a la parroquia. Pa' aquí, va allá, tiene un montón de actividades, hace grupos aquí. Es un santo en la dedicación, un momento. Procura la unión íntima con Cristo. Procura momentos de oración, de quietud, de alejarse de la actividad para dedicarse a la unión con Cristo, o toda su vida es un activismo de principio a final, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, que hasta la oración forma parte de la actividad para cumplir con el día, porque tengo que hacer. Es un buen agente social, es un buen agente pastoral, pero no es un santo. Porque la santidad también comporta la unión íntima con Cristo y lo que es la Santísima Trinidad. Y para eso hay que encontrar espacios de silencio, espacios de oración, espacios de quietud, y hay que saber decir la actividad hasta aquí. Y si no puedo hacer 100 actividades, hago 50. Claro. Lo que no puedo hacer es luego, con toda actividad, unos minutos de oración a la prisa, corriendo, o 10 minutos ante el sagrario, dándole vueltas a la actividad, y etcétera, etcétera. Y lo que no puedo hacer tampoco es entonces ponerme a hacer oración ante el sagrario, estando la puerta abierta, disponible para que si alguien viene y que quiere confesar, o que le dé la comunión, o que me quiere pedir un consejo, allí estoy disponible. No, la oración hazla cuando cierras la puerta, para estar a solas con Él. Y cuando estás con la puerta abierta, estás allí con Él, pero no a solas. Y no entiendas que eso es oración. Como ya luego estaré allí por si viene alguien haciendo oración, no. Esto no es en el mismo pack 2 cajas. No. Y esto no es una crítica. Esto es identificar qué significa santidad a luz del catecismo. Y esto que estoy diciendo a vosotros y a quien nos está viendo, me lo digo a mí. Me lo digo a mí ante la tentación de olvidarme de que mi vida tiene que ser una vida de plenitud en Cristo y una vida de plenitud en mí. De olvidarme de que la caridad importa. Y no ser perfecto en muchas cosas, pero en cambio un 0 o un 5 así, en caridad. Y por otra parte, en también evitar que el activismo me quite de mis momentos de unión íntima con el Señor, o de utilizar los momentos de unión íntima con el Señor como excusa para estar con Él y con los otros, y aquí me lo digo a mí mismo. Por eso digo que no es un juicio, no es una crítica, es algo que me digo a mí mismo, porque es el peligro. Y esta sería la respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve ser santo o para qué quiero ser santo? ¿Para qué quieres ser santo? ¿Para qué quiero ser santo? Para vivir plenamente mi vida en Cristo, como hijo de Dios, por lo tanto mi amistad con Cristo, para crecer en la caridad, por lo tanto el amor fraterno hacia los otros, y para cada día hacer más grande mi unión íntima con Cristo y con la Santísima Trinidad. Para eso quiero ser santo, para eso me va a servir la santidad. Mucho pides. No es que pida mucho. Es que esa es la vocación. Exacto. La tuya, la de todo bautizado. También es la mía. Sí. Y la de aquel y la del otro. Y aquella también. Aquella cuenta también. Sí, también cuenta. Pero tú crees que también. Todos estamos llamados a eso. ¿Y aquel puede ser santo? No sé. Por lo tanto, como veis, la santidad no es algo de unos pocos elegidos. Ni tampoco algo de lo que haya que rehuir.
tampoco hay que quedarse con ese discursillo de que, ay, no, yo, es que pobre de mí, yo la santidad, no, es que me supera, no. O yo soy indigno, es que yo soy indigno, yo soy muy pecador. Bueno, sí, precisamente por eso, porque eres pecador estás llamado a la santidad, más todavía. Aquí no se trata de escurrirse, o la falsa humildad, ay, no, yo, Dios me libre de, uy, ¿cómo voy a ambicionar? ¿Qué coy? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo vas a ambicionar vivir la vocación recibida por el bautismo? Es que eso no es ambición, eso es consecuencia. Por eso, podemos y debemos decir todos, a una sola voz, debo y quiero ser santo, ser santa. Debo y quiero. Y lo puedo decir y bien alto. Y no es pecado de orgullo. Es reconocer la llamada que Dios nos hace a todos los bautizados. Mira, ahora dice que quiere ser santo. Pues sí, porque es bautizado. Es que conlleva eso. Padre, pero entonces a la luz de todo esto que nos has dicho, la santidad, si pudiésemos aterrizarlo como lo que reaterrizar yo, que no sé si es un error, ¿se alcanza estando en vida o se alcanza una vez que morimos y estamos en presencia de Dios? Es que hay que diferenciar entre santidad y canonización. Vale. O sea, pero primero tenemos que entender para qué nos ha puesto la Iglesia a los santos. Ok. Hay quien entiende que están puestos para poner velas, que sí, también. O de cabeza, por si no te cumple. Otra. Por ejemplo. La Iglesia nos ha puesto los santos canonizados y los no canonizados, que también los hay, que nos sirven como estímulo. O sea, si tú, santo, santa, canonizado o no canonizados, si tú has podido llevar una vida de santidad y yo te lo reconozco, si tú quieras como yo no veo que tengas 3 patas, claro, ni que tengas 5 orejas, y que también tendrías tus fragilidades, tus debilidades, claro, tus imperfecciones. Si tú has podido serlo, ¿por qué no puedo serlo yo? Claro. También yo puedo serlo. Por eso la Iglesia nos los pone. No para que los admiremos, los veneremos y punto. Los bonitos de la clase. Los Messis o Ronaldos, o que cada uno ponga el nombre que quiera del club de fútbol. Los pelotas de oro. Los del Oscar. Y aquí pues así podríamos continuar. No. Están puestos para que venerándolos y admirándolos sean un aliciente para decir, pues si tú pudiste, también yo puedo. Si tú aprovechaste bien la gracia de Dios para hacerlo, también yo lo voy a aprovechar. No sé si luego me pondrán encima de la peana o no. Pero no es eso lo que busco. Lo que busco es vivir la santidad que tú viviste como modelo. Porque una cosa, como te decía, es ser santo y otra es ser canonizado. A la santidad estamos llamados todos. Y eso va con la vida. Nos santificamos durante la vida. Durante toda la vida. La canonización es un reconocimiento que la Iglesia hace a algunos de sus fieles para ponerlos, como os he dicho, como modelos y alicientes a la santidad cristiana. Por eso no todos los santos están canonizados. Ni todos los no canonizados no son santos. Después del muerto ya nos santificamos, nos canonizan. Claro. Lo que no hayamos hecho en vida, luego ya no. Lo que hayamos hecho en vida nos servirá para que nos canonicen. Lo que no hayamos hecho, ya. Aunque bueno, supongo que entonces la pregunta es, muy bien, y si tenemos esta vocación común, entonces luego que la santidad luego cómo se come. Claro. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, por eso es que la Iglesia está esta vocación común y cada persona como que también tiene un llamado, ¿no? En particular. Sí. Leo texto. Sí.
porque pienso que es cortito. Es lo que tiene de bueno, que tiene textos cortitos. Primero, para entender cómo esta vocación a la santidad la persona la vive en la Iglesia y en su diversidad, la Iglesia lo que hace es que nos dice cómo es ella, cómo está conformada. Eso. Porque claro, la santidad hay que vivirla dentro de la conformidad de la Iglesia. ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está estructurada? Y dice, la Iglesia está conformada por los fieles. Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Y una vez dicho, ¿cómo es el pueblo de Dios? ¿Qué es el pueblo de Dios? Es esto. Y los que lo conforman, ¿cómo se llaman? Fieles. Todos. Vale. Ahí hay total igualdad de dignidad en todos. Pero ¿cómo está conformado este pueblo de Dios de los fieles? En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia, que es una parte de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos, y de unos y de otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Con lo cual, para empezar, todos somos considerados fieles. Hay una única denominación general y global. El Papa es un fiel, el obispo es un fiel, el cardenal es un fiel, el párroco de tu parroquia es un fiel, la religiosa es un fiel, los catequistas son un fiel, vosotros sois un fiel y yo soy un fiel. Todos somos fieles, todos. Y conformamos el pueblo de Dios. Porque nos han dado el carné. Porque hemos hecho una inscripción, porque hemos aprobado una selección, Tenemos un acceso. la suscripción de la... Por el bautismo que nos hace a todos partícipes Claro. de la sacerdocio, profecía y realeza de Cristo. Importante, y aquí está la igualdad en dignidad de hijos de Dios. Es que la igualdad hombres, mujeres, es que nosotros la tenemos. El bautismo nos hace iguales. Si la tenemos por naturaleza. Hay quien la reclama. Bueno, la tenemos. Otra cosa es que a la hora de las formas y maneras, esa igualdad la percibimos más o menos desigual. De acuerdo. Pero en su raíz, la Iglesia, pueblo de Dios, la igualdad la tiene. No hay diferencia ni distinción. Lo que pasa es que en este único pueblo de Dios, igual en dignidad de hijos de Dios, que es lo más importante, hay diversidad de carismas, misiones, servicios. El catecismo lo simplifica de esta manera. Hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden. ¿Estos quiénes son? Los obispos, los presbíteros y diáconos. Cuidado, que obispos y presbíteros tienen el sacerdocio. Por lo tanto, no he dicho obispos, sacerdotes, no. Obispos, presbíteros y diáconos. Vale. Los laicos. ¿Cuál es su espacio donde concretizar esta vocación? En el matrimonio, en la soltería y la virginidad comprometidas, o también en los ministerios laicales. Actualmente tenemos 3: acólitos, ministros de la Eucaristía, lectores, ministros de la palabra, y los ministros de la catequesis. Vale. Y luego también están los consagrados. Aquí unos aquí, otros allá, no. El pueblo de Dios es esta realidad. Todos iguales. Los consagrados. ¿Quiénes son los consagrados?
los que por una profesión de consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, religiosos, religiosas, monjes, frailes, misioneros, educadores, enfermeros, las congregaciones de vida activa que llamamos, porque han hecho unos votos de castidad, pobreza y obediencia, se les considera consagrados y esa es una manera también de vivirlo. Algunos de estos también participan del sacramento del orden. Ya está. Así de simple, así de llano y así de sencillo. ¿Dónde está la desigualdad? Es que no hay desigualdad. Hay diversidad. Eso. Cada uno según sus capacidades, competencias, etcétera, etcétera. Según el ministerio que haya recibido. Uno puede haber recibido el ministerio del orden, que hoy por hoy, pues está, de acuerdo con el magisterio, está reservado en principio a hombres célibes, aunque tenemos la Iglesia Católica Latino en comunión con Roma, que sí que permite el sacerdote, los sacerdotes o presbíteros pueden estar casados. Pero eso sería para tratar otro día con más calma, ¿vale? Pero a la hora de el servicio pastoral, a la hora del servicio del acompañamiento, hombres y mujeres, cada uno desde su realidad y lugar. Aquí no hay desigualdad. Es más, incluso algunos ministerios los pueden recibir tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, el del acolitado, la Eucaristía, el de la palabra y el de la catequesis, no es un ministerio reservado solo a hombres. Sí. Por lo tanto, hay esa diversidad que no rompe la igualdad. Porque la igualdad no la entendemos en la diferencia de hombre o mujer, sino en nuestra dignidad de hijos de Dios como hombres y como mujeres. Otra cosa es la participación en funciones, la participación en tareas. Vale, eso es otra cuestión que si queréis ya lo hablaremos un día con calma. Pero aquí no estamos ante un tema de desigualdad, porque el pueblo de Dios por sí ya es igualitario. Y lo que se da es diversidad, no diferencia. En una pluralidad que hace el cuerpo. Se trata, por tanto, de ir descubriendo cómo Dios a cada uno le lleva a vivir en concreto esta vocación a la santidad. A lo que hemos ido ya. Exacto. Atención, Eso te quería preguntar. no es tanto algo que uno quiere, yo quiero ser, sino aquello que Dios me pide. Y Descubrir. es difícil. Y eso es lo que hay que descubrir. Descubrir. Esto puede ser otro Pero episodio. eso es lo que iba a decir yo. Yo creo que meternos en descubrir la vocación, creo que podría ser un episodio solo de discernimiento Sí, vocacional. porque hace falta discernir esa voluntad, las capacidades para responder, las mediaciones, cómo la Iglesia apoya, acompaña y colabora todo este proceso, porque no se trata de yo quiero ser, sino yo entiendo que Dios me llama a concretizar de esta manera. Bueno, pues como dice el apóstol, como dice San Juan, examinar que los espíritus sean de Dios. Examinar que esa llamada sea de Dios. Sí, esa voluntad. Por bien de la persona, para bien de la Iglesia y para bien de Dios. Y cuando eso no se hace, La persona sufre mucho. Sí. y la Iglesia. De la iglesia. Y a la larga sufrimos todos. Otra cosa son, por eso, trataremos otro día, porque luego también hay que hablar de las limitaciones y fragilidades. Claro. O sea, un buen discernimiento no quita que luego la fragilidad, la limitación, pero una cosa son las frustraciones vocacionales o las derivas vocacionales por un discernimiento no aplicado, Claro. y otra cosa son la fragilidad y debilidad con la que el vocacionado lleva adelante su llamada. Son dos cosas diferentes. Hoy en día no están tan claras, ¿eh? Creo que vamos a hacer 2 episodios de eso mejor.
del acuerdo. discernimiento Sobre- vocacional, sí, sí, claro. eso es un tema que Es es muy muy interesante, es muy importante Mm. y creo que hay que dedicarle un episodio entero a esto. Muy bien. Así que bueno, pues yo Se creo nos que... acabó el tiempo. Sí. Recordarlo. Queremos y podemos, con la gracia de Dios, ser santos. Y con ese mensaje cerramos este episodio, esta temporada también. Gracias, Padre, por acompañarnos en esta segunda temporada, pues bueno, de este podcast que ya lo hemos hablado. Queremos llevar la fe del mejor lenguaje, lo más digerible, a toda la audiencia que nos está viendo por YouTube y que nos escucha por Spotify. Y pues nada, los primeros que hemos aprendido hemos sido Andrea y yo, creo. Sí. Y agradecerte tu tiempo, tu vocación, tu entrega, tu sacrificio para estar en cada grabación. Así que muchas gracias. A vosotros y a todos vosotros os llevo, aunque no os conozca, pero os llevo en la oración. Porque cuando oramos, la iglesia entera se hace presente en Cristo y en esa oración. Y Que si nos- quieren al Padre en la tercera temporada, escriban los comentarios. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.